Buenas tardes compañeros y profesor, hoy les voy a hablar acerca del esbozo de las revoluciones burguesas. Mi grupo es conformado por Sebastián Balbuena y quien les habla Daniel Castro. La revolución industrial fue un proceso que se originó en Gran Bretaña entre 1780 y 1850 y que luego se difundió por toda Europa entre los años de 1850 y 1895. La revolución industrial en Gran Bretaña surgió gracias a diferentes factores, tanto como los físicos, económicos, políticos, sociales, demográficos y científicos. Los físicos eran que tenían un clima húmedo y frío, con abundancia de ganado, recursos energéticos, una geografía favorable para el comercio. En el ámbito económico, Gran Bretaña tuvo un surgimiento y desarrollo del capital mercantil, una expansión del comercio inglés al exterior, decadencia del sistema feudal y un aumento de la población agrícola. En tanto a los cambios políticos sociales o los factores políticos sociales están las políticas parlamentarias favorables a comerciantes y terratenientes para fomentar nuevas formas de producción. En tanto a los cambios demográficos se tiene que hubo un gran crecimiento en la población inglesa, resultado de la mejoría en el nivel de vida y había una mayor oferta de mano de obra barata. Entre los cambios científicos se da un gran avance en esto ya que se desarrollan nuevas ciencias y nuevas tecnologías aplicadas a la producción, proceso que continúa en innovaciones y nuevos descubrimientos. La revolución industrial que se generó en Gran Bretaña tuvo grandes características que podemos marcar fácilmente, las cuales son nuevos inventos tecnológicos en las actividades productivas, una consolidación de la industria capitalista, carácter colectivo de la producción, un crecimiento acelerado de la población urbana, movimientos migratorios, crecimiento paralelo de la agricultura como fuente de recursos alimentarios, surgimiento de una nueva estructura social, un espíritu de empresa que coincidía con las ideas de la libertad, proclamadas con los pensadores de la Ilustración francesa, y nuevas leyes que transformaron los bancos en empresas individuales a sociedades bancarias. La revolución industrial trajo consigo ciertas transformaciones en las cuales tenemos en primer lugar el desarrollo del capitalismo. La revolución industrial hizo posible como nunca antes el aumento progresivo de la generación de capitales, nuevas relaciones sociales de producción. El trabajo humano se consideró como una mercancía que puede comprarse con un salario. En tercer lugar tenemos transformaciones de las zonas urbanas, problemas socioeconómicos, dificultades de los trabajadores para adaptarse a la nueva vida en ciudades industriales. Y como último tenemos que la revolución industrial se extendió a otros países. La difusión de las innovaciones tecnológicas a los países que reunieran los requisitos socioeconómicos y políticos para la industrialización, como es el caso de Holanda, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Alemania. Ahora tenemos la Ilustración que surgió en un ambiente social bastante complejo, en el cual tenemos una crisis de la conciencia europea, una expansión del mundo, un origen social de los ilustrados y un ambiente intelectual, lo cual generó el movimiento ideológico ocurrió en el denominado siglo de las luces, que propone una nueva concepción del hombre y la naturaleza a la luz de la razón humana. En el pensamiento ilustrado cabe resaltar a John Locke, que siembra las bases del pensamiento socioeconómico, con los principales representantes del pensamiento ilustrado son Voltaire, que defiende los derechos del hombre dentro del orden jerárquico de la sociedad, a Montesquieu, que admira el régimen parlamentario inglés, defiende la separación de poderes, la existencia de un sistema de frenos y contrapesos y la descentralización del poder político, a Rousseau, que considera que el hombre es bueno por naturaleza y es más feliz en un estado intermedio entre el estado natural y el de la sociedad establecida, a Denis Diderot, creador de la enciclopedia como medio para difundir las nuevas ideas, considera que las ciencias naturales promoverán el progreso técnico y rechaza la religión tradicional. Y por último tenemos a Quesnay, que es un fisiocrático, que piensa que la riqueza reside no en los metales preciosos o los productos industriales, sino en la actividad agrícola, única capaz de generar un producto neto del que viven todas las clases sociales. Todo debe supeditarse a la prosperidad de la agricultura, según Quesnay. Lo explicado anteriormente, las características generales y los principales representantes generaron el denominado despotismo ilustrado. Ahora vamos a hablar acerca de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, las cuales están divididas en tres regiones, norte, centro y sur. El norte está dado por una agricultura de granja, cultivos de cereales y frutas y ganadería menor. Está dado por comerciantes prósperos que formaban ciudades que operaban como centros comerciales y culturales, con influencia de la ciudad de los ilustrados. El centro se caracterizaba por un suelo fértil, gran desarrollo de la producción para el comercio exterior, y está dado por Nueva York y Filadelfia, que eran centros de exportación y progreso constante con una gran complejidad étnica. El territorio del sur, que era caracterizado por grandes extensiones de tierra, clima semitropical y una agricultura de cultivo intenso, grandes plantaciones propias de terratenientes que ocupaban mano de obra esclava, y estos estaban formados de una aristocracia
aristocracia similar a la gente inglesa. Estos tres territorios tenían rasgos comunes, los cuales eran la herencia del parlamentarismo inglés. En su mayoría los colonos se consideraban británicos. Las medidas de la metrópoli llevaron al convencimiento de que los colonos se les estaba negando el derecho a conservar la tradición política que compartían con los británicos, lo cual generó la reacción colonial del Boston Tea Party, que a su vez generó el primer Congreso Constituyente y la Declaración de Independencia, lo cual se tuvo con un fracaso de la Confederación de Estados creada en 1777, y esto llevó a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Ahora tenemos la Revolución Francesa, la cual tuvo ciertos antecedentes, los cuales eran la sociedad estamental dividida en tres estados y una situación económica grave, caracterizada por una crisis agrícola y financiera, agravada por los despilfarros de la corte del rey, fracasados proyectos de la reforma de los ministros de Hacienda, lo cual generó el proceso hacia la revolución que Lafayette aprovechó convocando una reunión de estados generales y es apoyado por varios aristócratas en la denominada Rebelión de los Nobles. Lo mencionado anteriormente generó unos ciertos sucesos en los cuales tenemos la crisis agrícola y escándalos en la corte del rey que llevaron a los disturbios de París en junio de 1789, la redacción de los Cahiers de Doléances, la reunión de los estados generales, y esto generó que se creara la Asamblea Nacional bajo la presión del tercer estado. Ante noticias alarmantes acerca de la preparación de medidas represivas por parte de la monarquía, una multitud enardecida asaltó París en el edificio de la Bastilla. Por toda Francia ocurren levantamientos de campesinos en contra del antiguo régimen. Esto generó la denominada Revolución Francesa. Todo esto generó un golpe de estado contra el directorio, dando así inicio a la era napoleónica. Esto generó un consulado, una constitución de 1799. El primer cónsul acumula los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución de 1802, de carácter vitalicio para el consulado. Se generó tres grandes rasgos, los cuales son el concordato con la Santa Sede de las reformas sociales y económicas inspiradas en la Ilustración y un código civil, que genera la constitución de 1804, coronando a Napoleón como emperador. El imperio napoleónico tenía una política interna y una política exterior. En la política interna teníamos un amplio programa de reformas en economía y educación y restitución de las denominadas nobiliarias, y en la política exterior teníamos guerras de expansión territorial contra la coalición de países europeos, lo cual genera la creación de confederaciones del Rin, que genera a su vez avances de la Grande Armée y también genera un sistema continental, lo cual genera un dominio napoleónico sobre la Europa continental. Último, pero no menos importante, tenemos las revoluciones de independencia en América Latina o Iberoamérica, las cuales tuvieron unas causas internas y unas causas externas. En las causas internas tenemos la desigualdad social, reformas administrativas de las autoridades coloniales, la formación de una conciencia criolla emancipadora. Y en las causas externas tenemos la decadencia de España y Portugal, revoluciones norteamericana y francesa, la independencia de Haití y la invasión napoleónica a la península ibérica. Los países que se independizaron en América Latina o Iberoamérica fueron México y Centroamérica, Río de la Plata y Chile, Venezuela, Nueva Granada y Quito, el Virreinato del Perú y Brasil. Iniciemos con México y Centroamérica, que inicia con el levantamiento dirigido por Miguel Hidalgo en 1810, que toma un carácter social y despierta el resentimiento de las masas indígenas hacia los peninsulares. Tras la derrota de los primeros caudillos, la lucha es encabezada por el cura Morelos, quien proclama la independencia y promulga una constitución liberal. Tras la derrota de Morelos solo queda un pequeño foco en el sur. Peninsulares se oponen a la Constitución española y optan por la independencia. Iturbide proclama el Plan de Iguala y la independencia en 1821. Centroamérica se une al Imperio Mexicano. Ahora vamos a hablar acerca del Río de la Plata y Chile. Una junta de gobierno local expulsa a los funcionarios españoles y establece las Provincias Unidas y surge la rivalidad entre provincias. En 1816 los generales Belgrano y San Martín proclaman la independencia de Argentina y Chile en el Congreso de Tucumán. Uruguay y Paraguay se oponen al centralismo de Buenos Aires y deciden formarse en naciones separadas. Ahora vamos a hablar de Venezuela, Nueva Granada y Quito. En 1811 se proclama la Confederación Americana de Venezuela, primera de las declaraciones de independencia en la América Española, lo cual genera una contraofensiva realista, recupera el control del territorio colonial. En 1819 Simón Bolívar alcanza una victoria decisiva y libera Nueva Granada. En el Congreso de Angostura se proclama la República de la Gran Colombia. Es elegido Bolívar como presidente. El Virreinato del Perú inicia con brotes de independencia que son sofocados por los realistas entre 1811 y 1820. José de San Martín entra triunfante a la ciudad de Lima mientras Bolívar libera la ciudad de Quito. Triunfo definitivo contra los realistas en las batallas de Junín y Ayacucho. Y por último tenemos a Brasil, que tras el traslado de la corte portuguesa al territorio colonial en América, Brasil se convierte en una metrópoli. Al regresar la corte a Portugal, el rey deja a su hijo Pedro como regente, quien proclama la independencia en 1822.
Ahora tenemos la formación de los estados independientes iberoamericanos, los cuales tuvieron cuatro problemas en el camino hacia el Estado Nacional, los cuales tenemos el militarismo y caudillismo, problemas económicos, problemas sociales y fragmentación política. En el militarismo y caudillismo tenemos guerras de independencia que propician la formación de milicias en zonas rurales y surge una nueva forma de caciquismo que mezclado con el caudillismo militar hace surgir hombres fuertes que llegan a concentrar gran poder político. Y entre tanto, los problemas económicos, tenemos la situación de crisis por los años de guerra, lleva a la paralización de las actividades productivas, economía descapitalizada y desprovista de los empresarios y técnicos peninsulares que antes los dirigían. El libre comercio solo favorece el capitalismo exterior. En los problemas sociales tenemos que se mantiene la vieja estructura socioeconómica y étnica de la época colonial, que solo resulta beneficiada a la sociedad criolla. El único cambio social significativo es la abolición de la esclavitud, y en la fragmentación política tenemos que fracasa el intento de Simón Bolívar por construir una federación de estados hispanoamericanos. Se frustran los tres ejemplos de unidad entre naciones. Todo esto tuvo un peculiar caso que es el de Brasil, que tuvo problemas en el orden regional. Esto fue todo por hoy, gracias por su atención.